que vivimos hoy en día. Es decir, yo creo que Lutero ha marcado el mundo de nuestros días en mayor medida seguramente que ningún otro personaje histórico, por lo menos en el último milenio. Lutero y los que le siguieron, Lógicamente. que después han construido a partir de Lutero su propia interpretación de las cosas. Es decir, la idea de la libre interpretación de los textos es una idea que en el marco estrictamente luterano y en su momento se aplicaba solo a la libre interpretación luterana de los textos. Sí. Para temporar a del Corral era todavía peor que en Roma. En fin, sino que le pregunten a Miguel Servet, por que ejemplo, contra lo que dice la izquierda española no lo mató la Inquisición, lo mató el protestantismo calvinista, además quemándolo vivo como todo el mundo sabe o debería saber. El hecho es que a partir de Lutero lo que se produce sobre todo es a mi modo de ver, en fin, una manipulación continua del elemento religioso por razones políticas. Y lo que ocurre en Europa a partir de aquel instante, hay que recordar que lo que es estrictamente religioso es muy convulso. La guerra de los campesinos de Alemania tiene un elemento religioso enormemente vivo en el que aparecen personajes como Tomás Münzer, el teólogo de la Revolución, que era un prebolchevique enteramente, ¿verdad? De manual. Sí. De manual. Pasan cosas muy interesantes y muy diversas, ¿no? Bautismo. Y el luteranismo, por así decir, es esa especie de burbuja que estalla exactamente en la circunstancia adecuada para que, siendo solo una burbuja, se convierta en una bomba atómica. Y es la bomba atómica de Europa, sin ninguna duda. Y precisamente ese hecho, que marcará la historia de Occidente y que, pues eso, es el nacimiento de la modernidad y en fin, de todos los relativismos que en el mundo han sido a partir de esa libre interpretación de las escrituras, que es una libre interpretación, efectivamente, en la que no cabe más que su propia libre interpretación. Claro, que eso es el tema. Es curioso que desemboca. ¿Te acuerdas aquel adagio de la Revolución Francesa? El pas de liberté pour les ennemis de la libertad. Claro. O sea, no haya libertad para los enemigos de la libertad. Claro. ¿Y quién decide quién es enemigo de la libertad? Yo. Por tanto, ¿dónde está la libertad? Bueno, es eso. Al final te metes... El problema del relativismo no es que permita a cada cual pensar lo que le da la gana. Es que obliga a todo el mundo a pensar lo que decide uno. Efectivamente. El que dice que dónde está. Claro. Y que además comienza por negarse a sí mismo, porque comienza por afirmar una verdad absoluta, y es que no hay más que verdades relativas, y eso no deja de ser una verdad absoluta. Lo cual nos lleva al siguiente libro, el que ya tenemos menos tiempo, Historias y leyendas de la Iglesia, de José Carlos Martínez de la Hoz, también un venerable escritor de estos temas, en donde trata una buena parte de precisamente aquello de lo que estamos hablando, de esas leyendas que han ido rodeando de forma maléfica la historia de la Iglesia, las cruzadas, la Inquisición, el caso Galileo, el cristianismo, el catolicismo concretamente y el nazismo. Y es absolutamente imprescindible. Sí, porque es un libro de combate, además, que nos ocupa. Es decir, al final la cuestión ¿cuál es? Hay que tener en cuenta una cosa. Si en algo tiene razón Luis Suárez, que la tiene en muchísimas cosas, en el libro que hemos comentado hace un instante, es que esto es una guerra. Y es una guerra ideológica. Y en esa guerra ideológica la propaganda ha sido un arma fundamental. Y dentro de esa propaganda, el socavamiento sistemático de la Iglesia por el hecho de ser tal ha sido una pieza fundamental. Y uno termina encontrando, por ejemplo, en los pueblos de España, por todas partes, sí, sé que usted lo ha visto también, esas exposiciones que pone instrumentos de tortura medievales de la Inquisición. Bien, en la Edad Media la Inquisición en España no existía y tampoco torturaba. Vamos a ser serios. Pero es que es una cosa muy asombrosa. O sea, hay un montón de tópicos que son estrictamente falsos, literatura de propaganda precisamente que arranca en la época de la guerra con el protestantismo que antes comentábamos y que se han convertido en lugares comunes que todo el mundo cree a pies juntillas y cuando se lo cuentas dices, no puede ser, lo he visto no sé dónde, lo vi en una exposición de mi pueblo. Pues no es verdad. Así es. El caso Galileo. El caso Galileo. Bueno, yo he visto un tipo en la tele decir que a Galileo lo quemó la Iglesia por hereje. O sea, no. Pero ¿cómo es posible? Así es. Pero ni siquiera en la Wikipedia sale eso. Bueno, pero ese tipo de cosas, sorprendentemente, que las cruzadas se hicieron para atacar al Islam en sus... No había Islam cuando empiezan las cruzadas, precisamente para defender a los peregrinos cristianos en Tierra Santa, que aún no era musulmana. Bueno, y se está empleando esto, ¿no? Precisamente tú has citado el tema de las cruzadas, y se está empleando esto además concretamente en el contexto en el que estamos. Bueno, claro. Es decir, como una pequeña justificación, en algunos casos algo más que pequeña, del terrorismo yihadista, del terrorismo islámico, como diciendo, bueno, nos están devolviendo lo que les hicimos.